¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en este tu programa Justicia para Todos, en nombre y en representación del titular de este espacio, el abogado Héctor Becerra Orefice. Quédate con nosotros, vamos a platicar sobre el acceso al juicio de amparo a personas en situación de alta vulnerabilidad. Promete estar muy interesante, tenemos invitado de lujo. Acompáñanos, por favor. ¿Qué tal? Nuevamente soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en este tu programa Justicia para Todos. Esta tarde nos acompaña el señor juez, Yamín Francisco González Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que él es especializado en materia administrativa y nos va a platicar de un tema muy interesante, que es el juicio de amparo, el acceso al juicio de amparo para personas en situación de alta vulnerabilidad. Pero antes de comenzar con este primer segmento, vamos a leer una muy breve síntesis curricular de nuestro invitado. Él tiene la licenciatura en Derecho y maestría en Amparo por la Universidad La Salle, Campus Noreste, con sede en Ciudad Obregón. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la misma institución y está desarrollando su tema de investigación, el cual versa sobre el acceso efectivo de los grupos vulnerables en situación de pobreza al juicio de amparo indirecto. Actualmente es titular del Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Ha impartido diversos cursos, clases y conferencias y también ha participado en diversos congresos relacionados con las buenas prácticas para la impartición de justicia en el nuevo sistema de justicia penal con amparo administrativo y perspectiva de género. Pues bien, es un tema realmente de mucha relevancia. Recordemos, compañero juez, que realmente en esta ley de amparo es donde se voltea a ver ya de manera más clara a estos grupos vulnerables, porque el artículo 79 ya de la ley de amparo, que regula las causas en las que procede la suplencia de la deficiencia de la queja, ya los incluye a este tipo de personas, así como también en algunos otros requisitos para presentar la demanda, como el tema de las copias y cuestiones por el estilo. Pero para que nosotros podamos comprender a este grupo de personas, ¿qué se entiende por personas en situación de vulnerabilidad? Es una pregunta muy importante porque todos los días observamos que se habla de muchos grupos que tienen ciertas vulnerabilidades. Se habla de los colectivos LGBTI, de las mujeres, de los niños, de las personas privadas de la libertad, pero no entendemos realmente a qué se refiere el concepto de personas en situación de vulnerabilidad. La Constitución, para empezar, desde el cuerpo mayor, el ordenamiento supremo, no establece propiamente lo que se considera como una persona en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de manera implícita, lo reconoce en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Recordemos que el artículo 1 constitucional recoge dos derechos fundamentales de todo gobernado. El primero es el derecho a la igualdad. Todos debemos ser tratados iguales en las mismas circunstancias, y el segundo derecho es el derecho a la no discriminación. Específicamente, el último párrafo establece que ninguna persona podrá ser discriminada por cuestión de raza, sexo, religión, etc. En la teoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que todas las personas que pueden sufrir una discriminación por cualquiera de estas causas son consideradas como categorías sospechosas. Este es el concepto real de grupo vulnerable, que se equipara al concepto de categoría sospechosa. Y así podemos hablar, por ejemplo, de dos tipos de tratos distintos. Un trato discriminatorio, que es precisamente cuando la propia autoridad, con base en los propios hechos, o la propia norma que se emitía por el Congreso de la Unión,
genera una discriminación a una persona con cualquiera de estas condiciones. Entonces aquí hablamos de un trato discriminatorio y actualmente estamos tratando de analizar cómo generar una igualdad a estas personas que se ven vulneradas en el ejercicio de sus derechos. En ese sentido se habla de un trato diferenciado como una posible solución. El trato diferenciado implica generar algunas acciones específicas como acciones afirmativas para tratar de generar que esas condiciones que son dispares se generen en un equilibrio para que las personas puedan ejercer sus derechos de una manera muy efectiva. Actualmente, ¿cuál es el ordenamiento en México que define lo que son los grupos vulnerables? Es la Ley de Desarrollo Social. Específicamente en el artículo 2, fracción sexta, nos da la definición de lo que son los grupos vulnerables. En pocas palabras, pudiéramos definir a los grupos o las personas en situación de vulnerabilidad como aquellos gobernados que, ejerciendo sus derechos, se ven limitados para poder efectivizar todos esos derechos por una causa que es ajena y que esa causa les impide que realicen sus derechos, como pueden ser que sean vueltos personas que no pueden llevar a cabo todas sus manifestaciones y todas sus ideas precisamente por motivo de edad, raza, sexo, religión. Actualmente en México no tiene, más allá de esta disposición, una normativa específica sobre grupos vulnerables. Podemos entender que la Corte ha dado un paso adelante para poder identificar cada una de las causas que generan vulnerabilidad y ha ido construyendo durante el transcurso de los años jurisprudencia sobre el tema. Pero aparte de jurisprudencia, ha generado algunos protocolos que, si bien no son obligatorios, sirven como pautas de actuación. Y así tenemos, por ejemplo, el protocolo de las personas en situación de discapacidad, tenemos el protocolo de las personas migrantes, de los menores, de las mujeres. Pero hay un tema, una causa que en realidad se ha tratado poco: la situación de pobreza. Este es un concepto que no hay mucho dentro de la legislación nacional, ¿no? Más adelante platicaremos un poco sobre el tema. Claro, y es que cuando se habla de grupos vulnerables, quizá por la ambigüedad del concepto, uno quizá caería en la tentación de pensar inmediatamente en personas con pobreza extrema. Tan es así que yo al principio de esta plática comentaba, bueno, es que el artículo 79 incluye ya dentro de los supuestos del grupo de personas que son destinatarios de esta norma de la suplencia a la deficiencia de la queja, a las personas en situación de alta vulnerabilidad. Pero aquí, por ejemplo, el tema es cómo saber, en este caso de la pobreza, cómo saber que una persona se ubica en ese supuesto. Ese es un tema muy interesante. Se pueden utilizar distintos argumentos o distintos factores para entender lo que es una persona en situación de pobreza. El primer acercamiento yo creo que nos lo da la propia Ley de Desarrollo Social, precisamente porque hace una distinción entre tres conceptos. Define lo que son grupos vulnerables, pero también habla de personas marginadas y de personas en situación de pobreza. Realmente no da una definición de lo que son personas marginadas y personas en situación de pobreza. Sin embargo, en uno de los artículos establece que un comité especializado establecerá los factores con base en los cuales se va a establecer que una persona realmente se ubica en ese concepto de situación de pobreza. Entre esos factores hace referencia a que tengan acceso a servicios básicos como educación, salud, una alimentación adecuada, vivienda, que tengan acceso a servicios públicos como agua potable, electricidad, que tengas acceso también a una calle pavimentada, entre muchos otros factores. Ese sería el comienzo para poder definir lo que es un grupo en situación de pobreza. O sea que mientras no esté, el problema aquí se presenta, y usted lo sabe, ¿no? Ahí en el expediente lo que tenemos son pues, las constancias con las cuales vamos a resolver la controversia. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, para el caso de los requerimientos para el acompañamiento de copias de la demanda que se exige y que se exenta a las personas en esta situación, o bien para suplir la deficiencia de la queja? ¿Cómo hacer para saber exactamente que Juan Pérez, que es quejoso en este asunto, puede ser destinatario de esta norma?
Es una pregunta extraordinaria, porque como bien dice, el juicio de amparo prevé normas para tratar de ayudar a esas personas que se puedan encontrar en situación de pobreza. No hay, desgraciadamente, muchos precedentes que nos indiquen la manera de poder dar una forma de que estas personas acrediten el hecho. En principio, se ha optado en algunos juicios a través de un estudio socioeconómico. Por ejemplo, en el tema del pago de los edictos. Hay algunas personas que son pobres. Cuando se trata de emplazar al tercero interesado que no tienen la manera, el modo económico de pagar y son personas en situación de pobreza, pues se piden pruebas que traten de llegar en el ánimo del juzgador algo que sea elemental para demostrar que no pueden pagar. Y queda libre arbitrio, ahora sí, ciertas pruebas. Por ejemplo, el tipo de ingreso que tienen, ¿cómo lo demuestran? Claro. Si eres un... Claro, tenemos que ir a un corte, por eso, para que tengamos mayor tiempo para responder esta pregunta. Entonces, acompáñanos para el siguiente segmento, por favor, en donde vamos a seguir abundando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas en este siguiente bloque de Justicia para Todos. Estamos platicando del acceso a la justicia constitucional, específicamente al juicio de amparo para personas en situación de vulnerabilidad, concretamente personas con pobreza extrema. Y estamos platicando precisamente de esta dificultad ante las posibles lagunas que existan en la ley, específicamente la ley de amparo, que si bien reconoce a este grupo como un grupo vulnerable que es merecedor de la suplencia de la deficiencia de la queja con el afán de equilibrar su situación frente a la parte contraria o en este caso frente a las autoridades responsables y que tenga un cabal acceso a la justicia, pero ¿cómo definir? El compañero juez nos decía hace un momento antes del corte, bueno, es que la Corte ha abordado con relación al tema del pago de los edictos, cuando ya agotamos la investigación para emplazar a la parte tercera interesada, no logramos encontrar un domicilio y la Corte desde la novena época, finales de la novena época del semanario judicial, todavía con la vigencia de la ley de amparo anterior, estableció que cuando no era posible que la parte quejosa pagar a esos edictos iban a ser a cargo del Consejo de la Judicatura. En la actualidad ya la ley vigente establece esa hipótesis, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo la ley de amparo realmente no prevé un incidente? No prevé que se deban aportar pruebas. ¿Realmente esto surge de la creatividad del juzgador o cómo sucede? Surge realmente, como bien dice, de la creatividad del juzgador. Y recordemos que el juicio de amparo, en principio, se rige por el principio de buena fe, lo cual nos indica que cuando una persona nos expresa algo, debemos partir de que es verdad, de que es cierto y de que es verídico. Y a partir de este momento, lo que nos está señalando, pues debemos entenderlo como que es la verdad en el juicio de amparo. Sin embargo, hay diversas disposiciones, como lo que mencionaba usted, señor magistrado, que imponen una carga procesal. Y la carga procesal también implica que debe ser acreditada. ¿Cómo conciliar el principio de buena fe con esta carga procesal? Si partimos de la premisa de que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema no tienen recursos ni para contratar a un abogado, ni para entender un juicio tan técnico como es el juicio de amparo. Claro. En este sentido, creo que la creatividad puede ser de muchas situaciones. En lo personal me han tocado algunos casos y lo que hacemos es, pues le requerimos saber, en todo caso podemos señalar una fecha de una diligencia para que comparezcas al tribunal y nos expongas de viva voz cuáles son tus ingresos, sobre todo porque hay personas que su oficio pues no forma parte de la economía formal, claro, sino es economía informal. Entonces, pues partimos de esa parte, siguiendo un poco lo que se veía en la materia de proceso penal del sistema tradicional, para fijar un poco la garantía o el monto que va a consistir en la garantía de la libertad provisional bajo caución, pues cuál era tu ingreso aproximado, ¿no? Claro. Ese es en principio, pero yo quería centrar el tema del debate, prácticamente que si bien la ley de amparo reconoce algunas de estas cosas y algunos elementos donde participan las personas en situación de pobreza, yo en mi práctica profesional me he encontrado con que el principal problema es cómo promueven el juicio de amparo indirecto. Claro. ¿De qué forma? La ley de amparo no prevé, desgraciadamente,
medidas para permitir que las personas en situación de pobreza puedan promover el juicio de amparo. En ese sentido, nos encontramos pues prácticamente en este tema de la situación de vulnerabilidad. Y aquí es importante acotar algo. Hace aproximadamente algunos 10, 12 años, el Estado mexicano y los poderes judiciales de distintos países de América celebraron un convenio que no es obligatorio ni vinculante para el Estado mexicano, pero es muy importante, porque se refiere a cómo el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de todos los grupos vulnerables. Este documento se denomina las 100 reglas de Brasilia y se pueden encontrar entre las causas de vulnerabilidad las que se imaginen. O sea, desde el hecho de la edad, que eres una persona pues que tienes que ser mayor de edad, de acuerdo con las normas, o las personas que son adultos mayores, que también pueden ser vulnerables si en el ejercicio de sus derechos se presentan ciertas condiciones, se ubican los desplazados internos, los migrantes, las personas privadas de su libertad, las minorías, los grupos originarios, los colectivos LGBTI, las mujeres, una serie, son aproximadamente 10 causas. Una de esas causas, que es la menos analizada por la Corte Interamericana y por todos los grupos, es la pobreza. ¿De qué manera podemos generar condiciones para que los pobres puedan tener acceso a la justicia, y en este caso al juicio constitucional? Ese es un tema importante que me gustaría ponerlo aquí a debate. Claro, sobre todo porque habitualmente la mayoría de la población, cuando escucha hablar del juicio de amparo, suele haber un mito, ¿no?, muy difundido de que el amparo es solamente para ricos y que la justicia federal atiende solamente a grupos que tienen esta capacidad económica de promover el amparo, cuando en realidad, bueno, me parece que también dentro de las lagunas legales existe otro problema de facto, que sería la falta de difusión. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación cuenta con un instituto de la Defensoría Pública, a través del cual, bueno, se puede brindar esta asesoría a personas con esta vulnerabilidad, ¿no? Está tocando temas bien importantes. Me parece a mí que el problema inicial es ¿qué se debe entender por pobreza? Usted ya lo tocó hace ratito. Segundo, ¿de qué manera se puede permitir que, si bien existe un vacío en la ley de amparo, de qué manera se puede obligar a que se establezcan medidas, pueden ser legislativas o medidas prácticas, que visualicen la posibilidad de que estas personas puedan acceder? Pero tocó, antes que esos dos puntos, tocó algo trascendental. ¿Cuáles son realmente los motivos que impiden que las personas en situación de pobreza puedan acceder al juicio de amparo? Y usted mencionó, en principio ha mencionado dos: el costo de la justicia, el segundo, el tema de en este sentido, que sea patrocinado de manera gratuita el gobernado que se encuentra en situación de pobreza. Pero desgraciadamente muchos de estos temas no son analizados ni revisados ni por la jurisprudencia ni por la ley de amparo, no son reconocidos. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo ha analizado el concepto de pobreza en muy poquitas tesis, pero concepto ya dejando de lado el juicio de amparo, el concepto como tal, y fue una controversia constitucional precisamente sobre la Ley de Desarrollo Social. Ok, y entonces, ¿cómo hacemos para identificar a este grupo vulnerable? Ese es un gran punto de partida. Doctrinariamente se pueden utilizar un montón de conceptos, pero creo que el punto de partida nos lo otorga la propia Ley de Desarrollo Social. Para mí el punto de partida, cuando un sistema jurídico es abierto o cerrado, yo considero que el mexicano es cerrado y que las fuentes, primero tienes que revisar la ley y luego la jurisprudencia. En términos de la Ley de Desarrollo Social, si bien no nos da un concepto de lo que es pobreza o personas en situación de pobreza, si no se establece que hay un comité que va a establecer las personas en situación de pobreza precisamente con estos factores que mencionaba hace un ratito. El acceso precisamente a los servicios básicos de educación, de vestimenta, de alimentación, de agua potable, de electricidad, la posibilidad de tener acceso a una calle pavimentada, que son los elementos iniciales. Podrá haber algunos otros, pero yo creo que esto se podría utilizar como punto de partida para empezar a identificar
qué personas se ubican en estos grupos de pobreza extrema, ¿no? Y habrá comunidades y habrá personas, sobre todo porque también encontremos en la propia Constitución que puede haber personas que pueden sufrir doble causa o triple causa de vulnerabilidad. Claro. ¿No? Sí, por ubicarse, por ejemplo, un tema de una persona que es mujer, que además indígena. Es una persona indígena, que a lo mejor su escolaridad es baja y que además no habla español. Entonces se van sumando y de repente, bueno, estas personas llegan el momento, el círculo que las rodea o en el medio en el que se desarrollan, pues llegan a comprender para ellas mismas como que pues esa es su realidad y no tienen acceso a la justicia. Ese es un problema importante y entre las cosas que usted mencionó ahorita es cuáles son las causas que generan que una persona de pobreza, en situación de pobreza extrema, no pueda acudir al juicio de amparo. Y el primer motivo indiscutiblemente es la falta de información o de cultura general sobre la justicia y específicamente sobre el juicio de amparo. Desgraciadamente por el tipo de vida que llevan esas personas que viven al día, que se la pasan trabajando 10, 12, 13 horas para poder llevar los alimentos más esenciales a su casa o para estar saliendo de los gastos del día. Tienen 2, 3 trabajos, entonces en lo que menos piensan es en tener problemas. Claro. Entonces la falta de información es un problema muy importante, porque eso genera que le tengan miedo a la justicia. Están acostumbrados a arreglar los problemas de manera práctica. El segundo punto que genera que no puedan acceder al juicio de amparo de manera clara es la corrupción. Y la corrupción que está entre las propias autoridades que deben respetar los derechos humanos y que en muchas ocasiones se los violentan. Porque desgraciadamente muchas de estas autoridades amenazan a la gente humilde con que si promueven un juicio o algo les va a ir peor. O claro, que si están trabajando en una dependencia no van a poder encontrar trabajo en otro lugar. O son objeto de extorsiones. Son objeto de extorsión, por supuesto. El tercer aspecto es el costo económico. Usted lo mencionó perfectamente. ¿Por qué es un problema? Porque es un juicio muy técnico, es un juicio muy caro y desgraciadamente los abogados tienen el cobro de un arancel bastante alto. Y el último motivo, si me lo permite, claro, ya para concluir nada más, es la dilación prácticamente en la resolución del juicio de amparo, que tarda pues de 3 a 6 meses o incluso más tiempo. Ok, pues la verdad es que es un tema, como vemos, complicado, importante, árido en muchos aspectos, pero vamos a seguir platicando sobre él en el próximo segmento. Quédate con nosotros, por favor. Me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Aquí continuamos con este gran tema, el acceso a la justicia constitucional, específicamente el juicio de amparo para personas en situaciones de vulnerabilidad, concretamente personas en situación de pobreza. El compañero juez nos platica de esta situación que, si bien está prevista en la ley de amparo, que todas las personas, y en el artículo 17 de la Constitución, todas las personas tienen derecho de acceder a la justicia y de plantear además una problemática para que la autoridad jurisdiccional la solucione, esto acorde al artículo 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero tenemos una realidad indiscutible. De repente la ley, aunque prevé cierta institución, pues no la desarrolla adecuadamente, aunado a los factores de hecho que rodean a las personas en su realidad social, en su día a día. Bueno, pues llevan esto da como consecuencia una desinformación y la situación económica que vive la persona, que tiene como consecuencia directa, bueno, que de repente no tenga las medidas necesarias o el conocimiento de cómo enfrentarse ante una violación a sus derechos fundamentales. Compañero, entonces, tenemos una persona, todas las personas tienen este derecho de acudir al juicio de amparo, claro, ante un acto de autoridad que afecte sus derechos fundamentales. Pero, ¿estas personas cómo le hacen? Las personas en situación de pobreza y sobre todo las personas en situación de pobreza extrema, ¿cómo le hacen para llegar a la justicia constitucional? Qué gran pregunta, magistrado. La verdad es que nos encontramos, para responder la pregunta, me voy a referir a dos temas. En un primer momento voy a explicar precisamente
el día a día de estas personas y segundo, cómo el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona para poder comprender el tema y la dificultad que tiene. Cuento dos casos rápido. Estando yo de juez en Ciudad Obregón, de repente yo no estoy de turno, está el juzgado vecino, y de repente llega una señora humilde. Recordemos todos que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues tiene clínicas y hospitales de distintos niveles. Dependiendo el nivel que necesites, pues lo puedes tener en tu ciudad o te tienes que mover a otra ciudad. Claro. En los estados de Baja California y de Sonora, el hospital nivel 3 está en Ciudad Obregón. Y la gente de Tijuana, de toda esa zona, se tiene que trasladar a Ciudad Obregón. Hubo una vez en el juzgado que llega una señora llorando, humilde, se le veía la ropa, todo. Ahorró durante casi 2 años porque a su esposo le iban a hacer una operación de corazón abierto. Y llega al Seguro Social en Ciudad Obregón, ella venía de Tijuana, no tenía ni para pagar directamente un hotel. Pero no lo operaron en la cita programada porque no tenían unidades de sangre. Y el Seguro Social en el banco no tenía unidades de sangre para poder solventar el tema. Entonces los mismos doctores le dijeron, promueva un amparo. Llegó al juzgado de guardia y el secretario le dijo, el asunto no es urgente. No puede promover la demanda, tiene que contratar un abogado. Pues de pura casualidad le dijeron, váyase al otro juzgado a ver si le hacen caso. Llega al juzgado y de pura casualidad estoy yo con la secretaria, cuando le está explicando el tema, le escucho y le digo, ¿su marido tiene algún problema fuerte de salud? Sí, se está muriendo, porque tiene un problema coronario, desgraciadamente genético, que tiene que ser tratado cuanto antes. Si no es tratado, se nos puede morir en el lapso de 3, 4, 5 meses. Claro. Entonces, ¿de qué manera encontramos la posibilidad de que promoviera la demanda? Es una persona en situación de pobreza extrema. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues no estoy de turno, pero teniendo empatía con la señora, con la gobernada, le digo a la secretaria, levanten una comparecencia como si fuera un asunto urgente, y en ese momento le levantó la comparecencia, le dimos trámite, le otorgamos la suspensión de oficio y de plano, precisamente para que le dieran la atención médica que requería el esposo. Obviamente el esposo ni siquiera podía ratificar la demanda, incluso se realizó una ratificación implícita, ¿no? Un segundo supuesto que se me presenta en otro juzgado, estoy entrando a la puerta de acceso y hay un par de señores que le gusta de 50 a 65 años llorando. El señor con el sombrero, en lugar de traer un cinturón, traía un mecate, con eso se amarró el pantalón. Y la señora humilde, o sea, se veían humildes, llorando. Me decían, señor juez, ¿me ayuda, por favor? Vinieron los del juzgado civil a notificarme la orden de lanzamiento de mi casa. Lo que sucedió es que yo le presté las escrituras, esas palabras textuales, a un abogado que se aprovechó de nosotros y se quedó con nuestra propiedad. ¿Cómo le hago para defenderme? Juicio civil, persona extraña a juicio posiblemente. ¿Cómo le ayudas a una persona donde aplica el principio dispositivo para promover el juicio de amparo? Claro. Lo que hicimos en ese momento fue pues canalizarla al área del Instituto de la Defensoría Pública, pero al parecer no reunió los requisitos que establecía directamente la normatividad para poderlos ayudar a presentar la demanda. Esos casos me llevan a mí a pensar que en el día a día ese tipo de personas se enfrentan a realidades muy fuertes, muy ambiguas de cómo poder acudir a promover el juicio de amparo. En el primer caso oyeron de uno de los doctores que acudieran al juzgado y en el segundo caso pues acudieron pensando que él se les podía ayudar, pero no se les podía ayudar directamente porque no existen las herramientas. Esto me lleva al segundo punto de la respuesta. ¿Cómo prevé actualmente la ley de amparo que se puede promover el juicio de amparo indirecto? Primero, por escrito o vía electrónica, sin lugar a dudas. Y en los casos urgentes, el artículo 15, que es cuando se ponga en peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, destierro, incomunicación, extradición, incorporación a las Fuerzas Armadas o cualquier otro de los casos que se prevén en el artículo 22 de la Constitución Federal, pues puede acudir al juicio de amparo, presentarlo por escrito, por comparecencia, incluso a través de una tercera persona. Pero ¿cuántos asuntos de personas en situación de pobreza no se ubican en los supuestos del artículo 15?
¿cómo podrían promover el juicio de amparo? Esa es la gran pregunta que tenemos y eso genera una gran paradoja, porque el juicio de amparo es la institución mexicana por excelencia que su finalidad es tutelar los derechos humanos. Sin embargo, la paradoja consiste es, tutelo los derechos, pero ¿cómo aseguro que las personas en situación de pobreza puedan en un momento de acudir sin mayores requisitos o que identifique esa realidad? Y es que es un gran tema, como usted bien lo señala, porque hace algunos años, el todavía entonces pleno en materia civil del primer circuito, al resolver una contradicción de tesis, precisamente se enfrenta a esta problemática y dice, bueno, es que de todos los antecedentes jurisprudenciales en donde la Corte ha interpretado los alcances de la suplencia, la deficiencia de la queja, los fines para los que se instituyó y todo, pues realmente no se advierte que la Corte haya hecho un pronunciamiento expreso en el sentido de que esta suplencia de la deficiencia de la queja sirve también para equilibrar la situación de las personas en estado de vulnerabilidad, concretamente en pobreza extrema, para que éstas se puedan defender en un plano de igualdad frente a aquellos entes que tienen poder económico. Claro. Sí, el problema es ¿no? Bueno, esta falta de elementos legales que permitan que esta persona, aunque yo juzgador, pueda no ser tan exigente en cuanto a los requisitos de forma que se establecen en la ley para el acceso a la justicia, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que esta persona pueda ejercer cabalmente un derecho probatorio, si a una carga probatoria, si esta persona realmente no se ha preocupado, no tuvo idea de las consecuencias que su actuación iba a traerle y que ahora frente al problema pues realmente se queda indefenso? Sí, esto es un tema. Y usted hace referencia a la suplencia de la queja. La suplencia de la queja pues es un principio del juicio de amparo que trata de poner la cancha pareja en el fondo. Quiere decir que cuando tú vas a aplicar suplencia, tú ya recibiste la demanda, la admitiste, la tramitaste. Y en el fondo del amparo, primero revisaste los requisitos de procedencia y dijiste, el juicio es procedente, se actualiza la hipótesis. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es determinar si ese acto reclamado o esa norma general es constitucional o no. Y para eso tengo que analizar los conceptos de violación. Ok, vamos a hacer una pausa aquí porque esto ya se puso muy interesante y en el siguiente segmento abundamos sobre ese tema. No te vayas, quédate con nosotros, por favor. ¿Qué tal? Qué bueno que nos sigas acompañando en este programa de Justicia para Todos, con el tema concreto, el acceso al juicio de amparo por personas en situación de vulnerabilidad, concretamente en pobreza extrema. El compañero juez nos está explicando, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Y está a punto de dilucidar una situación muy inquietante, porque nos dice, bueno, si bien es cierto, la ley de amparo prevé la suplencia de la deficiencia de la queja, bueno, sí, pero eso será eventualmente hasta que se vaya a dictar sentencia y se vaya a resolver sobre si se hubo o no violación de derechos fundamentales por el acto de autoridad a la persona quejosa. Pero, ¿qué sucede con todas estas cuestiones previas por las que tiene que atravesar la persona, como es simplemente la asesoría por una persona versada en derecho, por un abogado? ¿Cómo hacerle, por ejemplo, para recabar pruebas si a lo mejor no tuvo las providencias para llegar a esta circunstancia? Entonces, continúa, compañero, por favor. Sí, estamos hablando de la suplencia de la queja y decíamos que sirve para el fondo. Si te faltó decir algo para tratar de demostrar la inconstitucionalidad, entonces la obligación es del titular del órgano jurisdiccional analizar, y si faltó algo, precisamente cuando eres una persona en situación de pobreza, pues la idea es que tú suplas y otorgues la protección constitucional. Usted mencionó otro par de normas, por ejemplo el tema de las copias, pero eso parte de la base de que el juicio de amparo ya inició. Sin embargo, la ley de amparo no otorga figuras jurídicas para poder analizar, por ejemplo, de qué manera podemos ayudar a la promoción del juicio de amparo, a la presentación de la demanda, o en todo caso, al análisis de la procedencia oficiosa del juicio de amparo. Ese es un problema que he venido yo analizando precisamente con estos ejemplos y muchos otros que me tocaron ver en mis dos adscripciones anteriores. Sobre todo
Porque ¿de qué forma yo puedo entender esta circunstancia? Esto me llevó a hacer una investigación de doctorado, precisamente, donde hemos entendido dos cosas muy importantes. Primero, hay un binomio causa-efecto que pocas veces se habla, que es pobreza-exclusión. Las personas pobres generalmente son excluidas del ámbito social en muchos lados, y entre esos ámbitos se encuentra el acceso a la justicia y el acceso al juicio de amparo. Desgraciadamente así es. Entonces, ¿cómo romper ese binomio de exclusión-pobreza? Hay muchas teorías. La Corte Mexicana hasta ahorita no ha analizado y no se ha pronunciado sobre este tema. Sin embargo, en la doctrina hay lo que se conoce como el ser una persona que, al ser sujeto de derechos, tienes que analizar la situación con ese enfoque de derechos humanos. Claro. Donde una persona es la parte activa y la otra es la parte pasiva de ese sistema de derechos. Y tratándose de las personas en situación de pobreza, pues lo primero es que el Estado es la parte o el sujeto pasivo de esta relación de derechos. Yo como gobernador, si soy una persona en situación de pobreza, pues tengo que satisfacer mis necesidades más elementales. Y el Estado es obligado precisamente a garantizar el cumplimiento de esos derechos, sobre todo económicos, sociales. Y aquí vienen tres obligaciones. La primera, de acuerdo con el enfoque de derechos, son tres partes. La primera, el Estado tiene que respetarte para que lo que puedas crear por ti mismo lo realices. El segundo punto es que también debe vigilar que todos aquellos actores externos, particulares o terceros, no interfieran en el desarrollo de esos derechos que tú tienes. La última parte del enfoque de derechos es, precisamente, si tú tienes problemas para ejercer tus derechos por la intervención de otras personas o por todo, el Estado tiene que dictar las medidas tendentes para tratar de ayudarte a que realices tus derechos. ¿Por qué este enfoque de derechos me llama mucho la atención para el tema de la promoción del juicio de amparo indirecto de las personas en situación de pobreza? Muy sencillo, porque el Estado tiene que garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas en situación de pobreza y el acceso al juicio de amparo como el medio más importante para tratar de proteger esos derechos fundamentales que tienen las personas en situación de pobreza. Máxime que la Corte sí se ha pronunciado sobre un derecho análogo o similar, que es el derecho precisamente a la utilidad más esencial del ser humano, que tienes que tener lo que se denomina como ese derecho de tener una vida digna con lo más elemental. Claro. Es importante. Claro. Aquí me gustaría hacer dos acotaciones. La primera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que los tribunales federales, como parte integrante del Poder Judicial de la Federación, a distinción de los otros dos poderes de la Unión, en realidad el Poder Judicial no hace un tema de política. El Poder Judicial de la Federación resuelve las controversias que las personas llevan ante la potestad de estos juzgadores y juzgadoras federales. Con base en la solución que se va dando a cada uno de estos asuntos, es que se va constituyendo una doctrina jurisprudencial por parte de los tribunales que tienen esa facultad de emitir jurisprudencia. Y me parece que si la Suprema Corte de Justicia no ha abundado mucho en el estudio de desentrañar cómo ubicamos a una persona en situación de pobreza extrema y de cuáles son los elementos mayores o menores que necesita para su cabal protección de la garantía de su derecho de acceso a la justicia, es porque desafortunadamente esta misma situación de facto que venimos comentando ha impedido que esos asuntos lleguen al alto tribunal y éste pueda emitir los lineamientos adecuados. No obstante, me parece que las oportunidades que ha tenido la Corte al examinar este tipo de asuntos ha emitido los lineamientos pues más cercanos a la solución del asunto de que se trate para que se puedan abordar esos temas. Esto además de que, bueno, los juzgadores y juzgadoras continuamente tenemos que estarnos preparando para afrontar este tipo de situaciones y con creatividad y apego a la justicia y a la Constitución tratar de resolver de manera justa el caso de que se trata. En el segundo,
partiendo de esta premisa precisamente de que el Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos jurisdiccionales, en realidad no llevamos a cabo un programa de política pública, sino que nuestra función es resolver las controversias con apego a la ley y a la Constitución. Los elementos están para dar acceso a la justicia a este tipo de personas, pero ¿hace falta quizá que haya reglas más claras? Qué excelente pregunta, magistrado. Como bien dice, la Corte ha establecido elementos en otras causas de vulnerabilidad y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, las personas privadas de la libertad. Descubrió la Corte inicialmente que el derecho de presunción de inocencia no estaba de manera escrita, tajante en la Constitución. Lo analizó y lo descubrió de una manera implícita, ya después se reformó la Constitución y se agregó. Sin embargo, descubrió a través de la doctrina que el derecho de presunción de inocencia tiene varios aspectos. Primero, como prueba, como valor probatorio, como regla de trato procesal y extraprocesal. Por ejemplo, en el procedimiento tienes que ser tratado como inocente y previamente el inicio del procedimiento también como obligación del Estado fuera del Poder Judicial. Efectivamente, la Corte ha desarrollado en muchas causas de vulnerabilidad algunos elementos que pueden servir de base para solucionar parte del problema del acceso a la justicia. Entre eso es el tema, por ejemplo, de la posibilidad de designar defensores de oficio en otras materias. Por ejemplo, el tema de salud, en el tema de menores, que parte de la Defensoría pueda establecer defensores que ayuden a la gente. Ese es un primer paso. La regla de trato también pudiera ser. Sin embargo, los elementos que estableció la Corte, si bien nos ayudan con creatividad a desarrollar muchos aspectos, por ejemplo, el tema probatorio durante el procedimiento, pudiéramos hacer una analogía en el caso de las personas en situación de discapacidad con alguno de los protocolos y tratar de que el juez pudiera utilizar algunas de esas premisas para acercar pruebas. Sin embargo, me parece que esos elementos son buenos, pero no son suficientes, desgraciadamente, porque escapa de las facultades del Poder Judicial de la Federación poder permitir tener herramientas, sobre todo instituciones jurídicas más avanzadas, para identificar a las personas en situación de pobreza y qué vías procesales pudiera tener el juez o los magistrados para poder permitir el acceso más amplio. Sí me parece que este es un tema de política pública indiscutiblemente que pasa por el Estado como parte garante de esta parte negativa del enfoque de derechos que mencionaba hace un momento, o precisamente también del Poder Legislativo a través de los compromisos internacionales que ha adquirido. Máxime que en términos de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 se comprometió a que todos los derechos fundamentales que están previstos en tratados internacionales son partes de la propia Constitución. Y si gusta, un ratito más platicamos sobre estas posibilidades que pudiera haber para mejorar todo esto. Claro que sí, claro que sí. Precisamente vamos a reservar para este último bloque estas conclusiones y las posibles soluciones que se puedan dar a esta problemática que se está planteando. Y bueno, te espero en el siguiente bloque. No te vayas, se va a poner más interesante. Pues bienvenido nuevamente a tu programa Justicia para Todos, al último bloque. Estamos platicando sobre el acceso a la justicia, al juicio de amparo por personas en estado de vulnerabilidad, concretamente en situación de pobreza extrema. Estamos platicando con un experto en la materia sobre esta circunstancia, estas aristas que tiene la ley en cuanto a que si bien está garantizado el acceso a la justicia de todas las personas, por supuesto incluyendo a las personas en situación de vulnerabilidad y concretamente las personas en situación de pobreza extrema, lo cierto es de que nos encontramos las personas juzgadoras con esta problemática de cómo eficientar lo que tenemos en la ley y que nos damos cuenta que de repente la ley, pues si bien enuncia algunas cuestiones genéricas, lo cierto es de que no las reglamenta, no las desarrolla adecuadamente. Y entonces, compañero, ¿cuáles serían estas posibles soluciones desde la perspectiva que el juzgador, la persona juzgadora, no puede llevar a cabo políticas públicas, sino que tiene que interpretar la norma y en función de eso además tiene que resolver la controversia, pero siempre en un respeto del plano de las formalidades esenciales y en un contexto de legalidad? Y además respetando la igualdad entre las partes. Claro. ¿Cómo hacerle? Mire,
Primero que nada, hay muchas experiencias internacionales, pero lo primero es la información. Yo creo que el Estado como política pública debería desarrollar una política de información de los derechos y sobre todo de los medios que tiene el Estado a su disposición para que las personas puedan acudir ante el órgano jurisdiccional y que puedan presentar estas demandas y que sepan que es la vía y el camino para proteger esos derechos. La información, el acceso a la información. Puede ser a través de los 3 poderes del Estado. Una política pública, primero, del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría competente, que es la que lleva a cabo el objeto de la Ley de Desarrollo Social. A través, puede ser del Poder Legislativo, precisamente, como pasa en materia, por ejemplo, en materia fiscal. ¿Qué generó el propio constituyente para hacerle entender a los gobernados que teníamos que cumplir con el pago de nuestros impuestos? Generó una carta de derechos del contribuyente, incluso hay una ley especial. Yo creo que se pudiera generar una ley de los derechos de los gobernados, en general, poniendo énfasis en los distintos grupos vulnerables. ¿Qué derechos tengo? Y que sea obligatorio, tal vez a la autoridad administrativa o que emite el acto de autoridad, hacerle del conocimiento del propio gobernador que existe esta carta de derechos donde, o entre uno de esos derechos es la posibilidad de promover juicio de amparo. Solo para poner el ejemplo, en materia administrativa, en materia fiscal específicamente, la carta obliga a que la autoridad fiscal que emite el acto de autoridad te notifique y te diga qué vía tienes para impugnarlo. Y si no te dice la vía, automáticamente se te duplica la posibilidad de acudir al juicio de amparo. En este caso es el juicio contencioso administrativo. Ese es un símil. Una segunda herramienta que se puede tener, importantísima, es una política también del Poder Legislativo de establecer cuáles van a ser los organismos que van a prestar precisamente la ayuda de los abogados de oficio, este servicio gratuito y oficioso. Y segundo, establecer las condiciones, precisamente con la Ley de Desarrollo Social, que deberán tomarse en cuenta para que se considere una persona que está en situación de pobreza extrema. Para que antes incluso de que llegue al Poder Judicial, las personas acudan directamente ante estos abogados, para que puedan elaborar las demandas necesarias y puedan presentar directamente las demandas en nombre y en representación de las personas en situación de pobreza. Se puede generar con la infraestructura que se tiene, que se diga a lo mejor que las defensorías de oficio de los estados están facultadas para participar, que se diga que la Defensoría Pública adscrita al Poder Judicial de la Federación puede participar ya como una obligación. Incluso, a mí se me ha ocurrido, observamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza investigaciones muy profundas, muy fuertes, y desgraciadamente sus recomendaciones no son vinculantes. A lo mejor aprovechar toda la experiencia que tienen las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos para que a través de estos mecanismos también se generen auténticas defensorías del pueblo que puedan ayudar a las personas en situación de pobreza. Eso por lo que hace a la manera como pudieran otorgar este asesoramiento gratuito a estas personas, y ya con las condiciones de poder identificar claramente cuáles personas van a encuadrar en este ámbito. Una reforma a la Ley de Amparo pudiera ser posible también para que se pudiera permitir que las personas en situación de pobreza puedan promover la demanda de amparo por comparecencia independientemente del acto que se reclame. O sea, ya no limitarlo a los actos urgentes del artículo 15, sino cualquier acto. Eso pudiera ser una segunda vía a través de la Ley de Amparo. Y una tercera vía importantísima, esto es algo que pasa en Chile en materia civil, a mí me llamó mucho la atención, se le llama, en materia civil, los jueces tienen la obligación de analizar la pobreza de las personas, y si consideran que una persona se ubica en pobreza, tienen que aplicar un principio que se le llama beneficio de pobreza. Bueno, de beneficio no tiene nada, ¿verdad? Más bien es un poco discriminatorio. Para efectos del juicio. Haga de cuenta que cuando ellos descubren que la persona promovente es una persona en situación de pobreza, automáticamente tiene que aplicar, así como nosotros aplicamos el principio de suplencia de queja al momento de resolver, decimos es pobre, pues ya aplica la suplencia de queja, tenemos que hacer el ABC de la suplencia de queja. Ellos tienen que dictar un kit de medidas
para proteger a la persona en situación de pobreza y equilibrar las cosas. Entre esas está, como pasa en materia penal, por ejemplo, ¿designó abogado defensor o no? No designó. Ah, bueno, no tiene abogado defensor y no viene promovida por uno de los organismos. Bueno, entonces voy a requerir a uno de los organismos que le designen defensor. Una serie de medidas, qué tipo de pruebas se está ofreciendo, qué tipo de circunstancias necesita algún tutor, alguna cuestión especial. Es un tipo de medidas. Las copias no se te van a cobrar, el acceso al expediente, no tienes a lo mejor la manera de poder utilizar el juicio electrónico, pero se te va a ayudar, ¿no? Se te van a explicar las cosas esenciales. Si no te dieron la carta de derecho, te lo otorgamos nosotros, una serie de cuestiones que van a estar. Una cuarta medida que es muy importante, que esto también viene por el tema del Poder Legislativo, la posibilidad de establecer como un derecho fundamental de las personas vulnerables la cercanía del tribunal a su domicilio. Okay. Manejar, cambiar las reglas de competencia, hacerlas un poco más asequibles. Lo vemos, incluso lo vemos en el proceso penal. Por ejemplo, ¿qué juez penal es competente para conocer de una persona que está privada de su libertad por haber cometido un delito de alto impacto y que está en un centro federal? Pues los tribunales que se ubican en el centro federal. Es algo similar, acercar la justicia. Y una última política pública que le podría pertenecer al Poder Ejecutivo y pudiera ser en coordinación con el Poder Judicial es algo que pasa en Costa Rica. Se habla también de acercar la justicia a las personas vulnerables, hacer como brigadas, de ir a los pueblos y ver quién quiere presentar demanda, es como acercar la oficialidad de partes al ciudadano. Claro. Y la última medida, que es un poco más genérica, y lo habla algún jurista holandés, se le denomina la microjusticia. La microjusticia significa cambiar los cánones normales y comunes que tenemos para llevar a cabo el acceso a la justicia, cambiar los paradigmas constitucionales y legales. Pero eso es apenas un término que apenas se está desarrollando. Sí, y creo que tenemos bases mínimas, no suficientes, pero sí muy importantes, como por ejemplo la prevista en el artículo 17, de que en la medida de lo posible y siempre que la naturaleza del asunto lo permita, se privilegie la situación de fondo por encima de formalismos legales. Y me parece que esto que comenta precisamente va de la mano con esta situación, ¿no? Porque hemos tenido una formación un tanto formalista y desde 2011, desde la condena del asunto del caso Radilla al Estado mexicano y luego la reforma constitucional de 2011, que como que coincide todo este tema histórico, ha venido a hacer que la jurisprudencia y la justicia mexicana estén evolucionando. Parte de esta evolución, me parece importante señalarlo, es este ejercicio de programas como este. Yo me uní gustoso a la familia de Justicia para Todos, precisamente porque veo que es un medio que tiene como finalidad difundir precisamente la justicia. Una última acotación, compañero. Pues agradecer antes que nada a Justicia para Todos, a usted, señor magistrado, la invitación. Es un tema muy interesante, muy importante. Ojalá que estas pequeñas reflexiones sirvan sobre todo para que las personas más humildes y las que tienen menos acceso puedan entender un poquito más de sus derechos. Claro. Eso es importante. Pues muchas gracias, de verdad. Hay muchas cuestiones que pudieron quedar en el tintero porque las contiendas entre personas vulnerables no siempre se dan contra sujetos poderosos económicamente o de otra naturaleza. Muchas veces las contiendas se dan, no deseadas, pero se dan entre personas de la misma condición de vulnerabilidad y es muy complicado de repente en el juicio explicarle a por qué una sí tiene la razón o por qué otra no la tiene o por qué ninguna de las dos tiene la razón en lo que están planteando, ¿no? Entonces, yo agradezco su participación, compañero, de verdad, porque ha sido muy importante este tema, como usted lo señala, regulado, pero árido en la práctica realmente. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Justicia para Todos. Suscríbete, síguenos a través de las redes sociales, Justicia para Todos TV. En la pantalla están apareciendo los datos de donde puedes mandar las dudas también que tengas sobre este y todos los temas que hemos abordado en estos programas. La firma legal que aparece ahí se hará cargo de contestar en la medida de lo posible esas inquietudes que se manden. Suscríbete a nuestras redes sociales, concretamente a YouTube, y estamos aquí todas las semanas. Muchas gracias. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. Recuerda, la justicia es ciega, pero nosotros no. Acompáñanos la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.